Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro de Sena Gómez. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Derecho en la materia de criminalística con la doctora, como mi tutora, la doctora Yoliyerin Parra Ruiz. Hoy les vengo a hablar sobre el sitio del suceso, el lugar de hallazgo, escena del crimen y su tratamiento. Primeramente tenemos unas premisas, las cuales pues será el concepto de criminalística, que según Vincenzo Mancini, en 1920 aproximadamente, dice que la criminalística es el conjunto de diversos conocimientos en los cuales son necesarios para un magistrado penal, porque van de la ciencia y entonces pues esto trae consigo de que sea una prueba válida para el proceso criminalístico. También tenemos que del pique afiló, citado por Albarracín, concepto de la criminalística como aquel conjunto de conocimientos técnico-científicos aplicados a la función jurídica de investigación criminal y del estudio de la prueba, indicará constituida por los vestigios materiales de la naturaleza no biológica. Esto trae consigo de que la criminalística es la ciencia que se encarga de, mediante las diversas pruebas científicas, de esclarecer los hechos y poder brindar una visión objetiva de las cosas. Ahora otro concepto como el de experticia, que son las actuaciones que hace un experto en algún momento determinado. Entre estas tenemos en las pruebas de campo, cuando se hace una experticia criminalística, la cual va dirigida por expertos cada uno en su área para poder determinar los hechos. Se busca eliminar la subjetividad, favorecer la lógica y la objetividad. Recordemos que la criminalística es lógica y es objetiva porque se basa en la ciencia y no es solamente en el conocimiento subjetivo para poder brindar hechos claros al momento de llevarlos a cabo en un proceso judicial. Ahora sí bien, vamos con el sitio del suceso. El sitio del suceso o lugar de hecho, escena del crimen o escenario del delito, es el lugar físico donde se ocurre el hecho ilícito o lícito de las cosas, donde surge un hecho en el cual pues tenemos que esclarecerlo. Según el doctor Rubén Aldana Solorio, es considerado actualmente como el sitio de mayor importancia y trascendencia en la investigación de un presunto hecho delictivo. Esto, según el doctor Rubén, es porque es un sitio importante, ya que en él está el cúmulo de pruebas o de vestigios, el cual se va a encargar de esclarecer los hechos y brindarnos respuestas objetivas sobre lo que sucedió en dicho lugar y sobre el acontecimiento. Las características del sitio del suceso. El sitio del suceso es el lugar donde presuntamente se ha cometido un hecho punible. Se busca brindar herramientas probatorias que nos van a servir para el proceso penal o el proceso judicial. Busca la lógica y es un sitio evidencial, ya que en cada rincón de ese sitio del suceso existen evidencias las cuales van a buscar esclarecer los hechos. La clasificación del sitio del suceso. Los sitios del suceso, según Edmund Lockhart, se clasifican en diferentes lugares. Desde el punto de vista del lugar se clasifican en abiertos, que es cuando ocurren en lugares abiertos, parques, patios, solares, en la misma calle, entre otros lugares. En lugares cerrados, que es cuando se encuentran en sitios cerrados al medio ambiente, como lo es una casa, una oficina, un cuarto, una fábrica, entre otros. Mixtos, que es cuando se encuentran parcialmente abiertos. Puede ser un patio de una casa, puede ser la azotea de un edificio, entre otros. Y cerrados con desplazamiento móvil, que son clasificados más que todo como vehículos, aviones, cuestiones de trenes, entre otros aspectos que el jurista resalta en su tesis, la cual dice que los sitios del suceso tienen varias clasificaciones, las cuales pues podemos gozar nosotros como agentes de investigación. Desde el punto de vista logístico se clasifican en planificación o perpetración, es donde aquel sitio donde el criminal busca perpetrar el sitio del suceso, donde fue planificado, de ejecución, donde se ejecutan los diferentes sucesos, de liberación, donde sueltan o desprenden evidencias del hecho, que quiere decir que el sitio del suceso fue en planta baja, pero el sitio de liberación fue en el primer piso, donde la persona se paraba apuntando el arma para dispararle a la persona que estaba en planta baja. Eso puede ser un sitio de liberación, entre otros aspectos. Los tratamientos que se le dan al sitio del suceso.
El tratamiento del sitio. Tenemos 8 pasos. El primero es determinar la naturaleza del hecho, o sea, qué tipo de hecho fue el que ocurrió, quién es la víctima. En este caso proceden a identificar la víctima, bien sea por objetos que lleva encima o otra índole, identificar las cosas, objetos o sustancias de personas, etcétera, cuándo ocurrió el hecho, o sea, la hora exacta donde ocurrió este hecho, dónde se cometió o se preparó el hecho, o sea, dónde fue la planificación de ese hecho, cómo se consumó el hecho, dónde se realizaba el modus operandi, que es cómo se desenvolvieron las cosas para poder que éstas acontecieran, cuál es el medio de comisión, con qué se cometió, con qué arma, cuál fue el hecho, cuál fue el objeto que se utilizó para cometer el hecho, una pistola, un cuchillo, entre otros aspectos, entre otras cosas que se puedan utilizar para cometer hechos delictivos. ¿Por qué se cometió? El móvil o motivo por el cual se cometió. Puede ser venganza, celos, rabia, simplemente ira, entre otros aspectos que se enfocan en la criminología ya propiamente dicha. El tratamiento del sitio según el CENPECAR, que es el Centro Nacional de Perfeccionamiento y Capacitación de Sección de Capacitación de Chile. Este centro nos da 6 pasos para poder tratar el sitio del suceso. La protección del sitio del suceso es muy importante porque en ella se tiene que enfocar en proteger que la evidencia no sea tocada, no sea manipulada por agentes externos ni por personas, para que ésta se pueda llevar a cabo de la mejor manera para poderla investigar. La inspección ocular del sitio del suceso, o sea que antes de tocar las cosas, primeramente se realiza un registro fotográfico. Después la fijación del sitio del suceso, en el cual se fijan las evidencias puntuales que se consiguen en él, el rastreo del sitio del suceso, en las cuales se ubique geográficamente dónde fue realizado el suceso, el examen de cadáveres que se encuentren en el sitio del suceso, que es donde se realiza la práctica forense propiamente dicha, en la cual el cadáver brinda respuesta a las que van a dar origen a esclarecer el hecho, y la interpretación o formulación de hipótesis de lo sucedido, pues que dejen esclarecido el hecho. Errores comunes que se cometen en el sitio del suceso. Dentro de esto, la protección inadecuada para acceder, demasiados agentes, levantar o tocar evidencia sin la medida de protección, no tomar las notas adecuadas o la referencia, realizar mal la fotografía forense, no examinar la zona atentamente, no dar a conocer a los medios de información si se está persiguiendo algún asesino o algún criminal que está fugitivo, entre otros aspectos. Son errores comunes que se cometen en el sitio del suceso, y entonces esto trae consigo que se pueda desenvolver de una manera no idónea. El abordaje del sitio del suceso. Existen diversos métodos de abordaje que realiza el investigador criminal, como lo que es el método del abanico, que va desde una esquina hacia todo en forma de abanico, hacia todo el sitio del suceso. El método del zigzag, que va en zigzag, valga la redundancia, por el sitio del suceso. El método mixto, que busca como una manera de cuadrícula o un peine general de la zona del sitio del suceso. El método del cuadrante, que realiza las observaciones por cuadrante y los clasifica en A, B, C, D o E. Tenemos el peinado de terreno cuando son sitios abiertos, que van varios funcionarios determinando si consiguen alguna prueba por las vastas extensiones de terreno. Tenemos el método de espiral concéntrico, que va como la figura de un remolino hacia el sitio del suceso. Tenemos el barrido visual, que es el que hacen los detectives al momento de llegar al sitio del suceso y que se enfocan en observar cómo han ocurrido los hechos, y a veces una buena visualización da muchas respuestas. Y el método de radiación, que es en manera circular, de manera radical, que va en todo el sitio del suceso de manera espirográfica. Ahora tenemos el valor probatorio. El valor probatorio, tenemos el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el artículo que habla sobre la libertad de prueba. Se encuentra en pantalla. De manera resumida, el artículo de libertad de prueba me clasifica que Venezuela tiene un sistema de libertad de prueba, el cual acepta todas las pruebas que se lleven ante un tribunal de manera lícita y que se puedan tomar en cuenta y se puedan probar mediante el método científico. Tenemos las limitaciones de esa libertad de prueba, como era el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la licitud de prueba, que yo no puedo tener esas pruebas sin convicción de la persona o de a golpes, entre otros problemas, que yo no puedo tener pruebas de manera ilícita.
tienen que ser lícitas para poder que tengan validez ante un tribunal. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, entre otras, porque ya, valga la redundancia, son ilícitas. Y el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el numeral 3, habla y ratifica de que ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos y pruebas, entre otros. Tenemos el Ministerio Público, que es el órgano encargado de recabar las pruebas ante la cuestión penal en Venezuela. En el artículo 285, numeral 3, que establece que son atribuciones del Ministerio Público organizar y dirigir la investigación penal. Entre estos organismos se apoya el 6CPC, que es el organismo principal que busca el Ministerio Público, que es la Organización de Policía Científica en Venezuela, para esclarecer los hechos de algún proceso penal, de algún hecho delictivo y que van al sitio del suceso. En el artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal dice que son de la Policía de Investigaciones Penales los funcionarios y funcionarias a los cuales se acuerde tal carácter otro funcionario deba cumplir las funciones de investigación que el Código establece. El Cuerpo de Investigaciones, como ya lo había dicho, científicas, penales y criminalísticas, es el órgano principal en materia de investigación penal. Por ende, este órgano se encarga de llegar, más que todo, de llegar primero al sitio del suceso y son los autorizados principalmente por el Ministerio Público, a su vez de otros organismos como lo es Guardia Nacional, Policía, entre otros, pero el principal es el 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y eso lo establece el artículo 28 de la ley de 6CPC, en la cual se encarga de la protección de la escena del crimen o del sitio del suceso, como lo ven en pantalla. Las referencias bibliográficas de esta corta exposición están en pantalla. Entre estas se consultó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, entre otros aspectos. Espero que les haya gustado esta corta exposición y que haya servido mucho al espectador. Cualquier cosa estaré atento en la caja de comentarios. Muchas gracias.